Primer domingo de la Pasión. Hermanos, lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó el tabernáculo, más amplio y más perfecto, no hecho de mano de hombres, es decir, que no pertenece a este mundo, y penetró una vez por siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, y la ceniza de la becerra santifican con su aspersión a los inmundos, en orden a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, a Dios, como víctima sin tacha. Él limpiará nuestra conciencia de las obras de muerte, para permitirnos y servir al Dios vivo. Y por esto es el mediador de una nueva alianza, muriendo para redimir las prevaricaciones cometidas bajo la primera alianza. Ha querido que reciban la promesa de la herencia eterna los elegidos en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Dios gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: Yo no estoy poseído del demonio, sino honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, quien guarda mi doctrina no morirá jamás. Dijéronle los judíos: Ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Murieron Abraham y los profetas, y tú dices que quien guarde mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Respondióles Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios y no le conocéis, mientras que yo lo conozco. Y si dijese que no lo conozco, sería tan mentiroso como vosotros. Mas le conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y se gozó mucho. Y le dijeron los judíos: Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Respondióles Jesús: En verdad os digo, que antes que Abraham fuera, yo existo. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se ocultó a sus ojos y salió del templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el primer domingo de la Pasión y comenzando el tiempo de la Pasión, el tiempo en el cual ya las estatuas, las imágenes en las iglesias deberían estar veladas, porque es signo de pena, de luto por el momento que se acerca de la pasión de nuestro Señor. Ya estamos cercanos a ese supremo momento al cual vino nuestro Señor para salvarnos y ofrecerse por nuestra salvación, como lo dice la epístola de hoy. Entonces nuestro Señor se ve que ya los judíos están cada vez más agresivos, más cegados contra Él, y Él Él proclama en este Evangelio, proclama su divinidad, porque dice que antes que fuera Abraham, Él es, antes que Abraham fuera creado, antes que Abraham existiera, Él existía antes,
Pero los judíos, cegados por su soberbia, por su odio, ya no entendieron este mensaje de nuestro Señor, no lo quisieron aceptar, y nuestro Señor está ya preparándose para su pasión. Entonces esta ceguedad que hay en los judíos, que se ve en los judíos, es la ceguedad que viene después de que tantas veces nuestro Señor les dio ocasión para convertirse, tantas veces les dio gracias muy especiales, con su sabiduría, con su bondad, sus virtudes, sus milagros. Todo era una razón para creerle, ¿verdad? Porque, como decía el ciego de nacimiento, que tuvo ese ciego que confesó que Jesucristo era de Dios, porque a nadie, Dios no escucha, Dios no permite que se hagan milagros a aquellos que no están en orden con Él. Pero entonces, si alguien hace milagros, es como una credencial, ¿verdad?, de que Él es enviado de Dios. Y es el sentido de los milagros en cualquier manual de apologética de la Iglesia Católica. Se nos dice que el milagro es la prueba de la divinidad de Cristo, la divinidad de la Iglesia y de la misión que tienen a veces los santos para predicar el Evangelio, y todo eso es como una tarjeta credencial, por decir que esto muestra que Dios me está conmigo, que Dios me está aprobando, porque Dios me está sosteniendo. Entonces esa prueba esos milagros Dios no los concede, por ejemplo, a personas que viven en la herejía, por más bien intencionadas que estuvieran eventualmente, pero hay personas que nacieron en la herejía y que pues tal vez no son bien conscientes, pero en todo caso Dios no acuerda milagros a personas que viven francamente en el error, porque eso sería de alguna manera decir que eso está bien. Entonces Dios no lo hace, Dios no lo hará. Y toda la historia, cuando ha habido milagros, fueron los milagros que hacían los santos, y que hacían siempre en razón de justificar pues la conversión de las almas a la verdadera religión. Así que hoy mucha gente pretende hacer milagros, pero no son verdaderos milagros, porque el demonio tiene ciertos poderes angélicos, pero esos son prodigios, no son verdaderos milagros. El demonio puede hacer ciertas cosas que nos pueden dejar boquiabiertos, pero no llegan al milagro. El milagro es un hecho que está arriba de las fuerzas de la naturaleza humana, arriba de las fuerzas de la ciencia, arriba de las fuerzas de los hombres, arriba de las fuerzas de los ángeles, y que ni los ángeles pueden hacer. Entonces, a menos que sean personas enviadas por Dios, a las cuales Dios, por medio de ellos, hace ese milagro, pero siempre Dios los utiliza como instrumentos. En realidad, el autor principal es Dios, y eso solo aquellas personas que son sus enviados, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en nuestra época, porque hay falsificaciones de milagros, hay muchas falsificaciones, y hay cosas que pueden parecer un poco extrañas, pero no son verdaderos milagros. El problema es que la Iglesia hoy, no tenemos el magisterio de la Iglesia, no tenemos la Iglesia en un estado normal, como antes, que nos decía, bueno, esta aparición está aprobada, esta aparición está condenada, está prohibida. Entonces, en ese caso, en otros tiempos podíamos recurrir al magisterio de la Iglesia,
pero hoy la iglesia está eclipsada y el magisterio no es tan evidente, así que hay muchas cosas que parecieran ser milagros e incluso son aprobadas por el clero modernista, por el Papa Francisco, y eso no es suficiente, porque estas personas ya no son verdaderos representantes de la iglesia, o por lo menos no tienen no tenemos la garantía de que ellos cuándo van a decir la verdad y cuándo no la van a decir, porque están implicados están al mismo tiempo perteneciendo a la iglesia conciliar, que no es la iglesia católica. Entonces, esa iglesia conciliar que está ocupando los puestos de la verdadera iglesia, y que por eso, al mismo tiempo que están ocupando esos cargos, al mismo tiempo están enseñando la nueva teología, las nuevas doctrinas que no es católica. Entonces Dios no puede servirse de ellos para hacer milagros, porque están eso crearía más equívocos para la gente, y entonces lo que sí hacen es hacer falsificaciones de milagros, y eso se ha visto en casos de canonizaciones de que no eran verdaderos milagros y que han forzado las cosas al punto de decir que era un verdadero milagro cuando no lo era, o que un doctor alguno decía que que según él eso no era un milagro, y de todos modos lo hicieron pasar como un milagro. Así que no podemos tener confianza en lo que enseñan hoy los pastores modernistas. Sabemos que no son honrados, que no podemos tenerles confianza, y es lo que Monseñor Lefebvre al final de su vida dijo, hablando después de todos las conversaciones que tuvo con Roma. Terminó diciendo que esa gente no se le puede tener confianza, que son gente que no es honrada, que no es correcta. Así que cuando nos presentan milagros hay que tener mucha desconfianza, y se puede decir lo podemos decir sin temor, que Dios no va a hacer milagros por ejemplo, con la nueva las hostias consagradas en la nueva misa, porque esa misa, esa hostia es fruto de un rito que es desagradable a Dios, y que es Fabens Heresim, que favorece la herejía, y que por eso mismo Dios nunca va a aprobar eso. Entonces algunos dirán, pero es que la Eucaristía, después de la misa, ahí está presente. Pues también hay una cuestión de duda sobre la validez de las consagraciones en la nueva misa, como decía Monseñor Lefebvre. Así que hay una duda sobre realmente la consagración en las misas, en las nuevas misas. Pero además, como no debemos participar a la nueva misa porque no es un rito católico, así no debemos comulgar. ¿Por qué? Porque la comunión cuando vamos a misa, ¿qué es lo que hace que participemos? La manera que hace que participemos de la manera más íntima, más perfecta a la misa, pues es la comunión. Es la comunión que hace que participemos de la manera más perfecta a la misa. Los que van a misa y no comulgan, pues van a misa pero no participan de esa manera que sería la más perfecta, comulgando. Así que si una persona no va a la nueva misa pero recibe una hostia que ha sido consagrada en la nueva misa, pues está participando en la nueva misa. ¿Por qué? Porque la hostia consagrada en la nueva misa pues es un fruto directo, es un fruto de la nueva misa. Así que es participar a la nueva misa. Por eso no podemos aceptar de comulgar en
en la nueva misa, ni después, ni fuera de la nueva misa, con hostias consagradas en la nueva misa. Y es así que cómo se puede decir que en esas hostias que han sido consagradas en la nueva misa puedan ser objeto de milagros. Dios no va a aprobar algo que está mal, es un contrasentido. Entonces, y está aprobando también indirectamente, incluso directamente, porque la hostia consagrada en la nueva misa es el fruto directo de la nueva misa, es el principal fruto de la misa. Entonces, no podemos participar a ritos no católicos, ¿verdad? Siempre la Iglesia prohibió de participar, aunque aún en ciertos casos podía haber consagración válida, ¿verdad? Por ejemplo, los católicos cismáticos, ellos tienen más certitud de validez, las hostias, la consagración en sus misas, la Iglesia no cuestiona la validez. Allí hay otro problema, es porque ellos son cismáticos, pero la validez de sus sacramentos la Iglesia nunca la ha cuestionado. Así que, aún así, la Iglesia antes prohibía a los católicos de participar a esas misas. ¿Por qué? Porque no son misas católicas, son misas cismáticas. Aunque fueran válidas, no se debe participar. Y así que, si vemos eso, también que es la manera que Dios nos pide reaccionar, ¿verdad? No debemos participar en un rito que no es católico. Entonces, es lo que decía Monseñor Lefebvre, siempre lo dijo, que ese rito no era católico y que por lo mismo era intrínsecamente malo. Así que yo no puedo recomendar a nadie, y ningún fiel puede recomendar a nadie, ningún sacerdote ni obispo puede recomendar a nadie de ir a la nueva misa, por los motivos que fueran, porque sería un acto positivamente malo, pedir a alguien que haga algo que está mal en sí. Entonces, a veces podemos permitir que una persona que vive en una ignorancia invencible y que nosotros no podemos convencerlo, a veces lo dejamos que vaya a la nueva misa porque pues no entiende, porque no tratamos de explicarle, pero o él no es capaz de entender este problema, así que Dios lo juzgará. Nosotros simplemente no hacemos nada porque esta persona no es capaz de entender el problema, pero no quiere decir que nosotros lo estamos motivando positivamente a ir a esa nueva misa, porque entonces sí estaríamos haciendo un pecado, y un pecado grave. ¿Por qué? Porque hay materia grave, no es materia leve. Así que cuando hay materia grave y yo hago algo que es materia grave, pues es pecado grave. Así que ahí está la cuestión de que las misas modernas pues son un nuevo rito de una nueva iglesia, y que lleva a la gente a perder la fe poco a poco. Y ya es un hecho que los católicos de hoy, que mucha gente que se dice católica, que a lo mejor es gente bien intencionada, pero cuando uno habla con ellos, uno ya ve que tienen toda una mentalidad protestante. Y no es una cuestión de querer ser protestante o no querer ser protestante, porque lo que dicen son conceptos protestantes y que ya han pasado en su mentalidad, en su manera de ser, su manera de vivir, de juzgar las cosas. Ellos ya juzgan como si fueran protestantes, y eso es lo que es realmente grave. O sea, Dios, ¿qué piensa de estas almas? Pues es una cuestión entre Dios y ella. Pero ya estamos viendo a qué punto esas personas ya están asimilando poco a poco esa doctrina protestante, y a veces viven una especie de contradicción, porque hay personas que a veces que dicen el rosario pero bueno,
y al mismo tiempo tienen toda una mentalidad protestante, ya han asimilado, ya han recogido los frutos de la nueva misa. Entonces yo no puedo aconsejar a alguien que vaya a esa misa porque eso la va a debilitar pero no es la razón más importante. Lo más importante es que en sí la nueva misa es un acto malo, un acto que desagrada a Dios. Así que debemos nosotros mantenernos firmes y no creer a cualquier tipo de milagros que se cuente ahí, que en realidad el clero modernista no es digno de confianza por muchas razones, ¿verdad? Entonces hay muchos milagros que pueden ser una simulación o que puede ser una imaginación de las personas, ¿verdad? Porque a veces hay ciertos fenómenos que no son milagros. Entonces, que a veces han fotografiado, ha sacado videos de hostias que se ve luces, pero son efectos físicos, ¿no? A veces son cuestiones de la iluminación, los aparatos que hay ahí, etcétera, pero no es un milagro. Entonces hay que tener mucho cuidado por no ser crédulo en esas cosas, pero sí debemos creer lo que debemos creer, y lo que es el objeto de la fe, estrictamente hablando, es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que es objeto de fe. Lo demás es accidental. Nosotros podemos tener confianza en una persona que nos dice algo, que nos da testimonio de alguna cosa, pero es un testimonio humano, y yo puedo tener una fe en él, creo en lo que él me dice por motivos humanos, y por lo tanto es una fe humana, no es una fe divina. Entonces la fe católica es por naturaleza una fe divina, y no lo que dicen los hombres, sino lo que Dios dice. Entonces cuando Jesucristo, por ejemplo en el Evangelio de hoy, decía que Él es antes de Abraham, que Él es Dios, pues nosotros podemos creer que Él es Dios. Creemos en Él, creemos en su palabra porque Él es Dios. Y entonces es una fe, pero no es una fe humana, es una fe divina, porque Jesucristo es Dios. Yo creo en Jesucristo, que es Dios. Entonces no es lo mismo cuando yo creo en el testimonio de una persona humana, porque ese testimonio tiene sus defectos y solo está a un nivel humano, y solo me pone en contacto con una persona de esta tierra. Mientras cuando yo creo en lo que Dios dice, yo no estoy creyendo a un hombre, yo estoy creyendo a Dios, y es diferente, porque la palabra de un hombre y la palabra de Dios hay una diferencia infinita, y Dios, como es Dios, es infalible, Dios no puede equivocarse. Así que yo creo en todo lo que Jesucristo dijo, lo que Dios dijo, que fue escrito en la Escritura y consignado por la tradición, transmitido por la tradición, porque no todo está en la Escritura. Hay cosas que han sido transmitidas, que han sido enseñadas por Dios, que no han sido escritas en la Biblia. Y eso es la tradición oral de la Iglesia. Entonces si yo creo en todo lo que la Iglesia me ha transmitido, que viene de Dios, entonces yo tengo fe divina, fe en Dios, en su palabra, y eso hace que yo no estoy creyendo en un hombre, sino yo estoy creyendo a Dios, y que por lo mismo estoy en contacto con Dios, y que estoy beneficiando de gracias especiales, porque la palabra de Dios tiene un don especial, porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Es como si no es lo mismo el agua natural que el agua bendita, ¿verdad? El agua bendita pues es agua bendita, tiene una gracia especial, es un sacramental, pero la palabra de Dios y la palabra de los hombres, aunque pudiera pasar que los hombres dicen verdades y que dicen cosas ciertas,
pero no sé, y cuando yo adhiero a la palabra de Dios, no es como el agua, es más que el agua, o sea, la palabra de Dios tiene una gracia particular. Así que cuando yo estoy adheriendo a la palabra de Dios, me estoy poniendo en contacto con Dios, estoy creyendo en Él, y Él mismo se hace sentir en mi vida porque yo creo en Él. Entonces hay una realidad de las personas que tienen fe, porque sus actos pueden merecer una vida eterna, pueden merecer un cielo eterno, porque es una recompensa a esa fe divina, ¿verdad? Esa fe divina que tiene un valor mucho más elevado que cualquier fe humana. Entonces, mucha gente hoy tiene una confianza absoluta en lo que dice la ciencia, en lo que dice la tecnología, y se podrían escribir libros de cuántas veces la ciencia se ha equivocado, cuántas veces la tecnología ha fallado, cuántas veces la falsa civilización moderna nos ha decepcionado. Se podrían escribir libros, mientras que la palabra de Dios nunca nos puede decepcionar. Pero la gente hoy se ha convertido en incrédula, y a veces uno ve que creen más en lo que dice los medios de comunicación que lo que dice el Evangelio. Entonces se han vuelto incrédulos, incluso aquellos que dicen ser católicos. A veces uno les dice las cosas y ellos prefieren escuchar al mundo, prefieren escuchar lo que dice la televisión, los medios de comunicación, como que les inspira más confianza, como que esas cosas les parecen más seguras que a veces lo que pueda decirnos nuestra fe, nuestra religión, o a veces el testimonio de un sacerdote que trata de orientar a los fieles, y los fieles son como reacios porque creen que un sacerdote exagera, ¿verdad? O que por eso de que hay tanto el espíritu liberal en el mundo que ya la gente quiere comprender todo, y hay cosas que no se pueden comprender en nuestra religión, no todo se puede comprender, pero nosotros lo creemos porque Dios lo dijo. Entonces yo no puedo comprender qué es la Santísima Trinidad, pero yo lo creo porque Dios lo dijo y nada más, ¿verdad? Y hay muchos católicos que tienen ese reflejo de decir, si yo no entiendo, no lo acepto. Entonces, si un pastor, un sacerdote les dice, esto es así, y dicen por qué, entonces, y si no tienen una respuesta satisfactoria, no lo aceptan. Así que quieren entender siempre, quieren saber siempre. Entonces, nuestra religión no es así. Debemos aceptar lo que nos dicen nuestros superiores, siempre y cuando no haya una razón especial, una especie de luz roja, de luz de alarma, cuando vemos que un pastor está tergiversando la fe, que está pervirtiendo la moral o la doctrina. Entonces ya sentimos que hay algo que no va, que hay algo extraño, que hay algo que no es correcto. Entonces en ese momento tratamos de no de decir, bueno, hay que ver esto porque aquí parece que hay algo raro. En ese caso sí se puede poner en duda, pero una persona que sistemáticamente siempre está poniendo en duda todo y que no acepta sino lo que ella comprende es en realidad un racionalista. Y hay muchas cosas que no podemos entender, que debemos aceptar. Por ejemplo, la enseñanza de los papas, antes del concilio. Hay cosas que yo he dicho a personas que tal papa dijo esto y no lo quieren aceptar porque no lo entienden o porque, no sé, quieren verificar eso. Entonces, eso no es una actitud católica, aunque ellos tal vez crean que están haciendo bien,
pero no es una actitud católica. La actitud católica es de obedecer cuando la Iglesia nos ha hablado y cuando es la Iglesia que ha hablado, ¿verdad? Porque por ejemplo, cuando los papas antes del concilio en un documento hacían declaraciones, pues hay que creerlo, hay que aceptarlo. Entonces algunos dicen, no, es que el Papa no es infalible en todo. El Papa es infalible en ciertas condiciones, pero eso se trata del magisterio extraordinario. Existe también el magisterio ordinario que es infalible, y es que todo lo que han enseñado todos los papas, todos los obispos a través de la historia, y que es armónico, que es la misma enseñanza, forma parte del magisterio ordinario de la Iglesia, y ese magisterio ordinario es infalible. Así que no es solo cuando el Papa hace una definición ex cátedra que tiene el carisma de la infalibilidad. Así que siempre es posible que pueda haber un error, pero yo les decía en ese caso de un niño que se niega de obedecer a su papá o a su mamá porque dice, bueno, pues es que ellos se pueden equivocar, y es verdad que se pueden equivocar, pero mientras no tengamos una razón especial, suficiente para ponerlo en duda, debemos aceptarlo, y ese niño está haciendo un pecado porque no tiene derecho a poner en duda la palabra de su papá, aunque no sea infalible. Debe aceptar lo que le dicen sus papás, y si después ve algo que realmente fuera anormal, podría tal vez cuestionarlo, pero si no tiene una razón especial, no puede negarlo, no puede negarse a aceptarlo, no puede negarse a obedecer. Entonces es cierto que los papas de la Iglesia Conciliar nos han decepcionado demasiadas veces, pero no estamos en el mismo caso, porque esos pastores son modernistas, adhieren al Concilio Vaticano II, promueven la nueva teología. Entonces ya de por sí nosotros podemos decir, bueno, es que yo no sé cuándo me está diciendo la verdad, y no es una cosa así de vez en cuando, es una cosa constante, habitual. Entonces yo ya no puedo referirme al magisterio de los papas conciliares, porque cada vez que me refiero a algo que ellos han dicho, tengo que verificar si eso está en el magisterio de la Iglesia anterior, y no es posible estar haciendo esa verificación todo el tiempo. Entonces lo que debemos hacer es decir, bueno, pues nos referimos al magisterio de siempre de la Iglesia, al magisterio constante de la Iglesia a través de todos los siglos, y ese magisterio es seguro, y yo no tengo la posibilidad, ni los libros de teología, ni la ciencia para verificar todo lo que dice este Papa. Bueno, podría decir que dijera alguna verdad, pero ya no es una referencia, porque él mismo se ha puesto en una situación de duda respecto a la Iglesia de siempre. Así que no podemos utilizar las enseñanzas de los papas conciliares como una referencia doctrinal, porque siempre hay, como estos papas han adherido de una manera habitual al Concilio Vaticano II, eso crea una sombra sobre todo sus enseñanzas. Entonces está muy mal que algunos sacerdotes, por ejemplo, el padre Bonifaz en un sermón también citaba a Benedicto XVI. Yo pienso que eso es sembrar el equívoco, porque si yo digo que las palabras del Papa Benedicto XVI son una referencia para mi vida espiritual, para mi vida cristiana, entonces ¿por qué no las demás? ¿Por qué no todas? ¿Por qué no todo lo que han dicho los otros papas conciliares? Entonces, si yo cito una palabra de él como referencia, yo estoy lanzando una especie de aprobación sobre todo lo que él dice, y eso no es correcto, es equívoco, porque los fieles no son capaces
ni siquiera de hacer la comparación con el antiguo magisterio, porque a veces no tienen ni la formación, ni el tiempo, ni la posibilidad de hacer eso. Entonces, los pastores realmente tradicionales no van a sembrar este equívoco con los fieles, y de hecho Monseñor Lefebvre nunca citaba a los papas conciliares en ningún caso como una referencia de autoridad, nunca citaba el magisterio de los papas conciliares, y siempre se refería al magisterio anterior. Entonces ahí está la verdadera fe. Y ese magisterio, ¿cómo podemos saber que lo que está diciendo este papa u otro está bien? Pues porque no está en desacuerdo con lo que siempre la Iglesia enseñó. Entonces este papa sabemos que dice barbaridades, que dice herejías por aquí, por allá. Entonces yo no lo puedo usar como un texto, como una referencia doctrinal, aunque pudiera ser que algún texto, algunas palabras estén correctas que haya dicho, pero ya no es él una referencia doctrinal para los fieles. Y yo nunca voy a citar a este papa ni a ningún papa conciliar como un argumento de autoridad. Entonces eso es las primicias de los frutos de este acercamiento de la Fraternidad San Pío X con Roma, es que ahora ya empiezan los sacerdotes a ver con buenos ojos las palabras que dicen los papas conciliares, y eso es muy peligroso. Entonces es para poner a los fieles en una situación peligrosa. Entonces pidámosle a Dios eso que hicieron a los que lo siguieron en esos momentos de su pasión, que fueron fieles a nuestro Señor, pero no lo fueron tan perfectamente, porque los apóstoles en el momento de la crucifixión pues huyeron, dudaron, estuvieron muy débiles en la confesión de su fe. Entonces esa fidelidad a la gracia, esa fidelidad a la fe nos es muy necesaria, y como he dicho antes, hay que referirnos mucho al ejemplo de la Santísima Virgen, que durante la pasión no tuvo dudas, a pesar de que sufrió mucho. Y es lo que hay que pedirle a nuestro Señor para nosotros en esta época. Cada día vemos cosas más tremendas, más graves, más espantosas. Debemos pedirle a Dios la fidelidad a la fe, la fidelidad a la gracia, y para eso se necesita tener esa actitud de la Virgen María. No nos fijemos en los apóstoles, porque antes de que fueran santificados por el Espíritu Santo siempre tuvieron muchas actitudes de duda, de inquietud, de inseguridad, que al mismo tiempo que nuestro Señor les hacía reproches por su dureza de corazón, su falta de fe. Entonces los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo no son tanto una referencia, porque no estaban confirmados todavía en la gracia como lo fueron el día de Pentecostés. Así que mejor refirámonos a la Santísima Virgen, que ella sí estaba confirmada en la gracia, llena de gracia. Hemos celebrado ayer la fiesta de la Anunciación, fiesta de como el ángel le anunció a María que sería Madre de Dios, y la aceptación, la fe de María en este testimonio del ángel que venía de parte de Dios. Entonces ese ejemplo de la Virgen, de su fiat, es decir, en español se traduce hágase en mí según tu palabra, hágase la voluntad de Dios. Ese sí de la Virgen es simplemente un acto de fe.
y pidámosle a la Virgen que tengamos su fe, que tengamos su serenidad, que al mismo tiempo que el ángel le describía lo que debía pasar, ella hacía preguntas muy prudentes para ver si era eso la voluntad de Dios. Pero ya que entendió que era la voluntad de Dios, dio un sí absoluto y que creyó. Beata que creíste, le dijo Santa Elizabeth, beata porque tú has creído, bienaventurada. Entonces, esa fe de la Virgen es nuestro modelo en este tiempo de tinieblas, en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de la pasión de Cristo, pasión de la Iglesia. Debemos mantenernos en la fe, ¿verdad? Así que estos judíos que como se describe en el Evangelio de hoy, cómo cuestionaban a nuestro Señor, cómo dudaban, cómo resistían a su gracia, pero no era la primera vez. Esto era el fruto de muchísimas infidelidades a la gracia que habían tenido antes, y ya nuestro Señor los trata con dureza porque eran duros de corazón. Entonces, en esta época de incredulidad, porque nosotros estamos viviendo una época semejante, que ya no son los judíos que cuestionan a la Iglesia, no son los judíos, son más bien el pueblo cristiano que se ha vuelto incrédulo, que se ha vuelto sin fe, y que por eso ha caído en todas las redes del demonio, porque ya no quiere creer sencilla y simplemente en la enseñanza tradicional de la Iglesia, la enseñanza de siempre, y se han vuelto hacia las novedades, hacia las modas, y por eso han sido engañados, ¿verdad? Pero a veces no siempre uno es engañado de una manera que no sea culpable. Hay personas que son engañadas de una manera culpable porque se dejan engañar, porque son en cierta manera necios y creen que quieren hacer bien y saben que eso no está bien. Entonces, en nuestra época de confusión, debemos pedir mucho a Dios que nos dé esa actitud de la Virgen María, fidelidad a la gracia, recogimiento, vida de oración, y no solo oración, porque hay personas que rezan y de una manera repetitiva. No digo que en sí es algo malo, sino que hay que rezar con espíritu de fe, con verdadera fe, con devoción, y eso es realmente la oración. Entonces, una persona que tiene espíritu de oración no está disipada. Cuando dice su rosario lo hace con gusto. No es como aquellas personas que solo están esperando el momento de que se acabe el rosario porque ya tienen idea, están pensando lo que van a hacer después. Entonces hay que tener ese espíritu de oración que nos hace gustar, saborear la oración con gusto. Cuando vamos a misa, que estamos ahí con gusto y no por obligación, ¿verdad? Como ciertos niños, con los papás no saben inculcarles la verdadera devoción. Nomás van ahí por obligación, pero no tienen devoción, no tienen mucha fe, ¿verdad? Entonces, lo que nos da mucha estabilidad es la unión con Dios en esta vida, lo que nos da mucha estabilidad espiritual, porque hay mucha gente inquieta, mucha gente angustiada por todo lo que está pasando, por todo lo que se viene, todo lo que se vendrá. Entonces, nunca hay que perder la paz del alma, la unión con Dios, el santo recogimiento, y a pesar de que estemos en el mundo, nunca perder ese espíritu de oración, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una persona que pierde la paz del alma, la serenidad, es incapaz de ningún bien, porque el demonio la agita, y es cuando hace malas elecciones, cuando toma malas decisiones, cuando comete grandes errores. Una persona que no tiene la serenidad en el fondo de su alma, ¿verdad? La Virgen María tenía esa serenidad, por eso en el momento de la pasión sufría mucho, pero no perdió la paz.
no perdió la fe, no perdió el espíritu de oración, no perdió la confianza, no perdió el amor, ¿verdad? Y ella es nuestro modelo en esta época. Es muy importante mirar a la Virgen Dolorosa. Este viernes próximo es la conmemoración de la Virgen de los 7 Dolores. Recordemos en hacer una ofrenda a ella. Es bueno, por ejemplo, decir 7 veces una oración a la Virgen María en honor a sus 7 dolores y pedirle esa fidelidad que necesitamos hoy. Fidelidad primero a la unión con Dios, al espíritu de oración, pero también fidelidad doctrinal. Y es lo que las personas que han caído, que se han alejado de Dios, que no tienen oración, que no tienen gusto, que ya no rezan, que no dicen su rosario, entonces también se van debilitando y se ven los síntomas de esa falta de vida de oración cuando empiezan a fallar doctrinalmente, porque a veces una persona falla doctrinalmente es efecto de su falta de vida de oración. Entonces hay personas que creen que están muy bien, que son muy tradicionalistas y todo, pero no dicen su rosario, no rezan. Entonces, según ellos, son muy fieles a la doctrina, pero se están exponiendo, porque eso es soberbia. Para ser fieles a la doctrina hay que también ser fieles a la gracia. Y si no tenemos vida de oración, es muy fácil desviarse doctrinalmente. Entonces tengamos fidelidad doctrinal, porque tenemos una vida espiritual fuerte, sólida, un recogimiento fuerte, una vida interior. Entonces la fidelidad doctrinal también se dará como la Virgen María. Ella nunca dudó, ¿verdad? Y una actitud, no basta tener fidelidad a la doctrina como una manera puramente abstracta, sino que también hay que tener una actitud doctrinal. No basta creer en algo, sino hay que vivirlo, hay que practicarlo para poder decir que lo creemos, ¿verdad? Entonces, si yo digo yo creo en esto y después no lo practico, estoy debilitando mi fe en eso, porque o si yo hago actos que están en contradicción con aquello que yo digo creer, estoy debilitando mi fe. No hay vuelta de página. Entonces, si yo digo que yo voy a conservar la fe, pero yo estoy practicando con los enemigos de la fe y estoy haciendo concesiones o compromisos, entonces, aunque no haya acuerdos, como dicen, es que no hemos hecho acuerdos, en la Fraternidad San Pío X dice, no hemos hecho acuerdos, no, pero no es lo único que se puede hacer para tener un compromiso con los enemigos de Dios. Aunque no se firme ningún acuerdo, yo puedo tener una actitud de compromiso. Y esa actitud de compromiso es precisamente lo que le reprochamos a los acuerdos. Así que no es necesario llegar a escribir un papel para decir que ya se hizo un acuerdo. A veces hay acuerdos puramente prácticos, ¿verdad? Es una actitud. Entonces, así que pidámosle a Dios que nos dé esa fidelidad a la doctrina, sí, pero también una actitud que sea doctrinal, que corresponda a esa doctrina, porque el espíritu liberal es lo contrario, ¿verdad? Hay personas que dicen que aceptan la doctrina, pero sus actitudes no son completamente lógicas con su doctrina, quiere decir que no entienden bien lo que creen. Eso es el espíritu liberal. Entonces también se necesita vigilancia doctrinal, es decir, estar siempre atentos a lo que pasa, porque el demonio siempre inventa nuevas trampas, nuevas maneras de seducirnos. Por eso se necesita una vigilancia doctrinal y también se necesita una humildad doctrinal. Es decir, porque hay personas que dicen, hay que aceptar lo que yo digo porque yo soy el que lo digo, es una especie de soberbia, y que según ellos, porque ellos saben lo que dicen y que saben siempre y que no se equivocan, e insisten mucho en ese aspecto personal
de que ellos tienen la razón. Bueno, es posible que tengan la razón, pero no es un absoluto. El único que es un absoluto es Dios, es la tradición de la Iglesia, es la enseñanza de la Iglesia por los pastores legítimos, los verdaderos pastores. Entonces, eso es humildad, aceptar los canales por los cuales Dios nos da nuestra doctrina. Y hay personas que están bien, pero que no se atribuyan a sí mismas esa gracia de comprender ciertos problemas que hay hoy, porque cuando uno empieza a ensoberbecerse, también comienza a cometer errores, es casi simultáneo. Entonces, pidámosle a Dios ese espíritu de humildad en esta época de confusión. Yo pienso que hay muchos, en la fraternidad hubo muchas faltas de caridad. Yo lo contemplé entre los miembros y sobre todo los superiores, cometieron muchas faltas de caridad entre los miembros de la fraternidad. Yo pienso que también es un castigo en parte por eso, lo que está viviendo esta crisis de la fraternidad. También hubo mucha seguridad, muchos sacerdotes que hablaban siempre con demasiada seguridad, con demasiada arrogancia. Todo eso no es buena señal. Cuando uno se siente demasiado seguro de sí, nuestra seguridad no está en nosotros, está en Dios, está en la enseñanza de la Iglesia. Y si hacemos mucho hincapié en nuestra persona, es muy mala señal, Así que yo tuve varios superiores que a veces eran demasiado absolutos en su manera de pensar y querían imponer eso con demasiada arrogancia. Entonces, no es casualidad que lo que está viviendo la fraternidad venga que esté así, porque yo pienso que ya había varias cosas anormales. Entonces, dentro de la fraternidad no es solo el hecho de que han pactizado con Roma, sino que ya en el espíritu de la fraternidad ya había algo que no era normal y que no estaba en concordancia con el ejemplo que nos dejó nuestro obispo Marcel Lefebvre, que ayer también fue el aniversario de su muerte. Entonces, pues yo creo que lo que está viviendo la fraternidad es simplemente porque no han querido seguir el ejemplo de la humildad que tuvo Monseñor Lefebvre, que nos dejó demasiados hechos concretos en los cuales él nos enseñó la humildad. Y yo hasta llegué a ver sacerdotes que como que despreciaban algunas cosas de Monseñor Lefebvre, y yo creo que esa soberbia ha dado sus frutos, ¿verdad? Y estaba una vez, pues eso pasó en Ecón, cuando yo era seminarista en Ecón. Un sacerdote que era profesor de liturgia estaba comentándole a Monseñor Lefebvre que el verdadero día en que fue la muerte de Cristo fue el 25 de marzo. ¿Por qué? Porque el 25 de marzo es el día en que se celebra la fiesta de San Dimas, que es el buen ladrón. Entonces el 25 de marzo también es la fiesta de la Encarnación, que el Verbo se hizo carne, pero como este profesor decía, y eso está en el martirologio de la Iglesia, ahí dice que la fiesta de San Dimas es ese día, el día 25 de marzo, porque ese día murió él, es decir, murió al mismo tiempo que nuestro Señor, pero la Iglesia no lo festeja precisamente ese día por otras razones. Pero el día que murió nuestro Señor fue el 25 de marzo también. Así que el día 25 de marzo es muy importante. Y yo estoy seguro que Monseñor, él pidió confirmación a este profesor y le insistió. Y yo pienso que a raíz de eso, yo estoy convencido
que Monseñor pidió la gracia de morir ese día y Dios le concedió esa gracia porque él tomó muy en serio estas palabras de este profesor. Se llamaba el padre Lebush, el padre era un sacerdote que había sido monje benedictino. Entonces y yo pienso que Monseñor pidió esa gracia porque él murió justamente ese día el 25 de marzo, que además en ese momento era el lunes santo. Así que pues nosotros celebramos el aniversario de la muerte de Monseñor Lefebvre el 25 de marzo y también el lunes santo. Así que no olvidemos de rezar por estas intenciones para que Dios nos confirme en su gracia, que nos permita de no ser incrédulos, de no ser arrogantes, de no ser orgullosos, porque eso es lo más peligroso en esta época. En esta época es muy peligroso cuando uno es un poquito orgulloso, es muy peligroso cuando uno es un poquito arrogante y demasiado seguro de sí mismo. Hay que guardarse mucho también de conservar la unión con Dios, la paz del alma, el espíritu de recogimiento, el espíritu de oración, la fidelidad a la gracia. Todo eso va junto y en esta época cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más dura la situación. Estamos viendo cómo el mundo se prepara a cosas más graves. Y debemos nosotros afianzarnos en esta unión con Dios y sobre todo pedirle a la Virgen Dolorosa este viernes próximo, pedirle que nos ayude a ser fieles como ella y no dudar y no inquietarnos y no pecar, ¿verdad? Como pecaron los apóstoles que dudaron y que se portaron mal porque no tenían una fe bien anclada, bien profunda. Así que pedamos a Nuestra Señora Dolorosa, pidamos a Monseñor Lefebvre que también porque nos bendiga desde donde Él está, que nos proteja y que nos ilumine para que no cometamos los errores que algunos de sus hijos han cometido porque eran demasiado seguros de sí mismos y entonces empezaron a juzgar a Monseñor Lefebvre y a diferir con él. Se creyeron más inteligentes que él, se creyeron más fuertes y no estaban a la altura, o sea, nada que ver. Monseñor Lefebvre es un gran hombre y estos eran unos pequeños sacerdotes pretenciosos, arrogantes y que están hoy demoliendo la obra de Monseñor Lefebvre porque ellos creían que podían hacer mejor que su fundador. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.